Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo en la zona que nos encontremos, deseándoles que la paz y la bendición del cielo les acompañe en el día de hoy. Como profeso adventista del séptimo día y estudioso de la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, y con la firme certeza de que Cristo Jesús es nuestra justicia y que somos salvos por gracia, lo cual mucha gente no sabe, quiero transmitir un mensaje de esperanza a un mundo que perece en la oscuridad. Y quiero y deseo con la bendición del cielo que sea de bendición para cada uno de ustedes y les invito a abrir la Biblia, el libro sagrado, porque es el único medio de saber y comprender cuál es la santa verdad de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Mateo 24. Y estando él, o sea Cristo Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y de la única manera de no ser engañado es leyendo la santa palabra de Dios. Por uno mismo, no lo que diga un predicador, no lo que diga un clérigo, ninguna de estas cosas. No lo que diga la filosofía del mundo, es lo que dice el libro sagrado, la Santa Biblia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Han escuchado? Principio de dolores. O sea, que lo que el mundo está prometiendo de que esto va a mejorar es una mentira, los están engañando. Esto va a peor. Y solo el estar en comunión con Cristo Jesús nos puede guardar de la ira venidera. Y después de la lectura de la palabra de Dios, voy a leer lo que dice el libro profético Consejos para la Iglesia. Esto más que todo es para las personas que tienen o profesan seguir a Cristo Jesús y aún siguen viviendo en conformidad con las costumbres y las tradiciones de este mundo. Dios te está haciendo un llamado. Apártate y sal de la iniquidad. Cristo Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y da mucha tristeza porque a través de las tradiciones y las costumbres de este mundo, muchos profesos cristianos se van a perder, porque han deshonrado el santo nombre de Dios, pisoteando su santa ley y desobedeciendo lo que está marcado en su palabra. Recuerde que somos salvos por gracia y que somos justificados por la fe de Cristo Jesús. Si quieres ser guardado de la ira venidera, ponte en comunión con Dios y búscalo. Hoy es el día de salvación. Mira lo que dice la palabra profética. El título dice: el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. ¿Escuchan? Hay muchos que hoy en día están
proclamando paz y tranquilidad y bienestar. Y es una gran mentira, porque según la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía va a ocurrir todo lo contrario. Y de la única manera que podemos ser guardados es refugiándonos en aquel que es victorioso, Cristo Jesús nuestro Señor. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Ya no hay credibilidad ni en los gobiernos tiranos, claro, como ellos ya tienen su aparente seguridad asegurada, les importa muy poquito pesetear los derechos de los pobres, de los más humildes. Y eso lo estamos viendo en las noticias, lo que pasa con el pueblo venezolano, lo que pasa en Nicaragua, en México, y aún en los Estados Unidos, que es el país de la libertad. Allí están pisoteando los derechos de los seres humanos. Los gobiernos ya se les olvidó que deben velar por la seguridad de los ciudadanos. De eso hoy ya no se ve. Hay mucha injusticia, hay mucha impunidad, hay mucha iniquidad, hay mucha inmoralidad. Pero eso sucede porque los seres humanos se han olvidado de Dios. Están pisoteando sus santos preceptos. El enemigo ha alcanzado a pervertir la justicia y a llenar los corazones de un deseo de ganancias egoístas. La justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Isaías 59:14. Las grandes ciudades contienen multitudes indigentes, privadas casi por completo de alimentos, ropas y albergue, entre tanto que en las mismas ciudades se encuentran personas que tienen más de lo que el corazón puede desear, que viven en el lujo, gastando su dinero en casas lujosamente amuebladas, y el adorno de sus personas, o lo que es peor aún, en golosinas, licores, tabaco y otras cosas que tienden a destruir las facultades intelectuales, perturban la mente y degradan el alma. Los gritos de las multitudes que mueren de inanición suben a Dios, mientras algunos hombres acumulan fortunas colosales por medio de toda clase de opresiones y extorsiones. Escuchan, esto está ocurriendo hoy en día. Mire aquí en la frontera entre Marruecos, en Ceuta y Melilla, estos pobres negritos que vienen del África huyendo del hambre, porque los niños están muriendo de hambre buscando un bienestar mejor. Las palabras dichas por Cristo Jesús en Mateo 24 están cumpliendo al pie de la letra. Y esto va a peor. Y no es que sea alarmista, te estoy invitando a que busques a Cristo Jesús, le entregues su corazón a Él, y Él te guardará, Él te protegerá. Este es una promesa que Él hace a través de su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando los hebreos fueron a ser rescatados del pueblo de Egipto, Él les dio una promesa, y ellos la obedecieron y por eso salieron libres. El mismo llamado para hoy es Cristo Jesús. Él es nuestra justicia, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Ven a Cristo, ven sin tardar.
Se me hizo contemplar una noche los edificios que, piso tras piso, se elevaban hacia el cielo. Esos inmuebles eran garantizados como incombustibles. Se elevaban siempre más alto y los materiales más costosos entraban en su construcción. Los propietarios no se preguntaban cómo podían glorificar mejor a Dios. El Señor estaba ausente de sus pensamientos. Mientras que esas altas construcciones se levantaban, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Una gran parte del dinero así empleado había sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados en los libros del cielo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios, reputados como incombustibles, y decían, están perfectamente seguros. Pero esos edificios fueron consumidos como el alquitrán. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Ninguna fuerza terrenal puede sujetar la mano de Dios. No hay materiales capaces de preservar de la ruina a un edificio cuando llegue el tiempo fijado por Dios para castigar el desconocimiento de sus leyes y el egoísmo de los ambiciosos. Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Las Escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude sus grandes riquezas. Vuestro oro y plata están corrompidos, de orín, moho, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoros para los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían segado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Santiago 5, 3-6. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos.
Mateo 24:39. Las advertencias celestiales se les fueron dirigidas, pero rehusaron a escuchar. Asimismo hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. El mensaje de Mateo 24 nos llama a mirar la condición de este mundo, y Apocalipsis 14, 6 al 12, el último llamado de misericordia de Dios a un mundo pecador, lleno de inequidad, lleno de inmundicia, lo está llamando a que se arrepientan, que vuelvan al Dios de la Biblia y obedezcan lo que está escrito en su palabra. No se deje guiar por lo que diga un hombre, lee la Biblia, escudriña la Biblia y pide a Dios en oración que te dé claridad de pensamiento y puedas discernir claramente qué es verdad y qué es error. Y descubrirás cuál es la voluntad de Dios para ti. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. He aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda y trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Cesó el regocijo de los panderos, acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa. Isaías 24, 1 al 8. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Jeremías 4, 23 al 26. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Todo el que esté en comunión con Dios y acepte a Cristo Jesús como su Salvador será guardado de todas estas calamidades que se avecinan. No todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios, porque Juan escribe: he aquí la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que sólo lo inquebrantable subsista. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso la palabra de Dios dice: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Si somos amigos de Dios, Él nos mostrará la senda más segura y nos mostrará el error del enemigo.
En 2 Corintios dice que nadie desconoce sus maquinaciones para que no caigamos en sus trampas. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios, y atestigua que Él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Los impíos se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exaltar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adorará la bestia y su imagen y recibirá su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se someterá. El profeta de Patmos vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Apocalipsis 13:16 y 15:2 y 3. ¿Quieres disfrutar de las promesas de Dios? ¿De disfrutar con Él la eternidad? Debes de arrepentirte y pedir perdón a Dios por las malas acciones cometidas hasta el día de hoy y entregarle su corazón a Dios. Y no es alarma, es un mensaje de misericordia que manda Dios a través de su palabra y el espíritu de profecía a un pueblo que perece en la oscuridad y en la ignorancia. Dios ya ha hecho mucho por nosotros, dando a su Hijo amado para que diera su vida por nosotros. Ahora te toca a ti tomar la decisión de hacer un pacto con Él y entregarle su corazón. Yo ya lo he hecho y por eso mi deber es proclamar esta preciosa verdad, porque hay un Dios en los cielos que desea lo mejor para sus criaturas. Por eso te invito a leer la Biblia. En Isaías 55:6 dice: venid a mí, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El día de salvación es hoy. Escucha este llamado y ven a Cristo, ven sin tardar. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles poderosos los guardarán. Esto es la promesa de Dios para todos aquellos que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la amorosa amonestación de Dios. Él quiere librarte, quiere guardarte, quiere protegerte de los juicios venideros. Por eso, busca a Cristo. Pero no como lo predica el mundo. Busca en la Biblia cómo conocerás la verdad. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús y obedezca su palabra, no la que diga un predicador, no, ni lo que diga un clérigo, no, es lo que dice el libro sagrado. Por eso te invito a escudriñar la Biblia y en oración pedirle a Dios
que te ayude a entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te ayude a entender y comprender lo que este servidor ha transmitido para honra y gloria de Dios, y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Ese es mi deseo. Hasta la próxima.